Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Renata Bregaglio y voy a estar a cargo de esta segunda sesión del módulo 2, denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Control de Convencionalidad y Control de Constitucionalidad. El día de hoy vamos a conversar acerca del control de convencionalidad. La clase anterior tuvimos la posibilidad de conversar acerca de cómo se da esta relación e incorporación del derecho internacional y específicamente del derecho internacional de los derechos humanos en el ordenamiento interno y concluimos que la única posibilidad para que el ordenamiento internacional y el ordenamiento interno puedan fluir de una manera coordinada es que se determine la supraconstitucionalidad del derecho internacional y por lo tanto del derecho internacional de los derechos humanos o de las obligaciones contenidas en los tratados en la materia. El día de hoy retomaremos algunas de estas ideas cuando hablemos del control de convencionalidad. La ruta propuesta para esta sesión es, en primer lugar, definir qué es y qué no es control de convencionalidad. En segundo lugar, analizar cuáles son sus componentes y sus aspectos problemáticos. El control de convencionalidad se plantea en un primer momento con unas determinadas características, pero luego la jurisprudencia se encarga de ir modificando algunas de esas características y esas modificaciones generan una serie de críticas que también quisiera exponer aquí. Y un poco en respuesta a esas críticas y también porque creo que hay cuestiones rescatables de la teoría del control de convencionalidad, es que quisiera cerrar con una propuesta del control de convencionalidad que sea funcional para los estados y que a la vez permita satisfacer las finalidades para las cuales el control de convencionalidad se planteó. Entonces, comencemos con lo primero, ¿qué no es control de convencionalidad? Porque el término control de convencionalidad se ha venido utilizando mucho, pero creo que a veces se lo utiliza de manera impropia. Es decir, cada vez que en alguna decisión está en juego o se utiliza algún instrumento internacional, pensamos que es control de convencionalidad y eso no es correcto. Entonces, ¿qué no es control de convencionalidad? Bueno, no es control de convencionalidad lo que hace la Corte. Cuando la Corte sentencia, ciertamente contrasta lo que hacen los estados con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso sería un control concentrado de convencionalidad. Sin embargo, como veremos más adelante, cuando la Corte Interamericana plantea el deber de control de convencionalidad, está planteando un deber de control de convencionalidad difuso que aterrice en los estados. Ella siempre ha hecho control de convencionalidad a nivel concentrado y eso no es, no, a eso no se refiere la Corte cuando crea el deber de control de convencionalidad. Tampoco es control de convencionalidad el cumplimiento de sentencias. Cuando la Corte Interamericana emite una sentencia contra un Estado, ordena una serie de reparaciones que el Estado debe ejecutar. La ejecución de esas reparaciones es cumplimiento de sentencias, no es control de convencionalidad, porque no está contrastando nada con un parámetro de convencionalidad. Y finalmente, tampoco es control de convencionalidad la interpretación sistemática. Cuando un organismo jurisdiccional utiliza un tratado para interpretar una norma, eso es interpretación conforme, interpretación sistemática, pero no es control de convencionalidad. El control de convencionalidad se posiciona, más bien, en el supuesto de que la norma interna no pueda ser interpretada bajo la norma internacional porque hay una contradicción evidente y por lo tanto hay que preferir la norma internacional en detrimento de la norma interna. Por lo tanto, el que un órgano jurisdiccional utilice un tratado para darle contenido a una norma nacional es algo positivo que se celebra, pero no implica inaplicar la norma interna. El control de convencionalidad va a implicar preferir la norma internacional y inaplicar la norma interna. Entonces, ¿qué es control de convencionalidad? El control de convencionalidad se definió por primera vez como un deber estatal en el caso Almonacid de Arellano contra Chile en el año 2006. En dicho caso, la Corte estableció que el control de convencionalidad es el deber que tiene el Poder Judicial de contrastar el derecho interno con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablamos de derecho interno, estamos pensando en normativa, por supuesto, pero también en acciones estatales que podrían estar a la luz o ser convalidadas, digamos, por ese derecho interno. Decimos que el Poder Judicial es la entidad responsable de hacer este control de convencionalidad difuso
y planteamos que el parámetro de convencionalidad es la Convención Americana de Derechos Humanos. El contraste se debe hacer con la Convención Americana de Derechos Humanos. En los términos en los que la Corte plantea el deber de convencionalidad en Almonacid de Arellano, tendríamos que decir que no hay que ese planteamiento no es polémico y hasta cierto punto no es novedoso, porque si los estados se hacen parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces están obligados a cumplirla. Y están obligados a cumplirla a través de diferentes agentes estatales. El Congreso tendrá que hacer su parte, el Ejecutivo tendrá que hacer la suya, pero el Poder Judicial también tendrá que hacer su parte y esto implicará utilizar los tratados de derechos humanos como parte del ordenamiento interno al momento de decidir un caso. Y como vimos en la sesión anterior, estos tratados entrarían al ordenamiento interno con un rango supraconstitucional, por lo tanto, tendríamos que aceptar que si el Poder Judicial identifica que hay una norma interna incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, debe preferir la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no hacerlo sería un incumplimiento del artículo 27 de la Convención de Viena que estudiamos en la sesión anterior, que establece que no puede inaplicarse norma internacional porque una norma interna dice lo contrario. En esas líneas, entonces, el fundamento del control de convencionalidad en esta tesis primigenia sería, por un lado, el cumplimiento de buena fe de los tratados, ¿no? Los estados se hacen parte del tratado para cumplirlo, por lo tanto, alegar que no lo van a hacer porque prefieren la norma interna sería una actuación de mala fe, y eso está relacionado con el artículo 27 de la Convención de Viena que mencionamos hace unos segundos, pero también el control de convencionalidad en esa mirada primigenia estaría relacionado con las obligaciones de respeto y garantía que la Convención Americana impone a los estados en relación con todos los derechos. La forma de satisfacer el respeto y la garantía que implica investigación, sanción, prevención, investigación, sanción y reparación será a través del cumplimiento de las acciones específicas que la propia Convención Americana establece. Por lo tanto, la forma de satisfacer esas obligaciones es poder darle pleno cumplimiento a la convención y eso implicará, en algunos casos, preferir la norma internacional a la norma interna. Y también el control de convencionalidad podría encontrar fundamento en el principio de subsidiariedad del derecho internacional de los derechos humanos, que en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentra regulado en el artículo 46. La subsidiariedad implica que para poder acceder a un mecanismo internacional de protección de derechos humanos, para poder presentar una denuncia ante un mecanismo internacional de protección de derechos humanos, se debe cumplir con agotar los recursos internos. Justamente porque los estados, para cumplir de buena fe los tratados, tienen que desplegar todos sus esfuerzos, y eso, como dijimos, también le corresponde al Poder Judicial, es que el Poder Judicial tiene de alguna forma un doble rol. Por un lado, debe cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos porque es agente estatal, pero por otro lado, debe cumplirla porque el Poder Judicial es el último filtro antes de que el caso salga de sede interna y llegue a sede internacional. Por lo tanto, tiene sentido que el Poder Judicial, más que otras instancias estatales, esté obligado a hacer este control, porque si no hace el control con la obligación internacional que el Estado ha suscrito, hay un gran riesgo de que se genere responsabilidad internacional estatal. En ese sentido, entonces, podríamos plantear de nuevo que en este planteamiento primigenio, el control de convencionalidad no es novedoso y se deriva de las obligaciones internacionales ya existentes. Sin embargo, como veremos en algunos momentos, la Corte Interamericana fue desarrollando en su jurisprudencia una ampliación de el sujeto que debe hacer control de convencionalidad, por un lado, y una ampliación del parámetro de convencionalidad. Entonces la Corte va a decir, ya no son solo los jueces, y la Corte va a decir, ya no es solo la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es ahí donde empieza el problema. Este planteamiento que hace la Corte, esta ampliación que va a ir haciendo la Corte en su jurisprudencia, responde de alguna manera al rol que la Corte siempre ha buscado tener de generar un efecto dominó o un efecto amplificador en los ordenamientos internos. La idea de la Corte es que para ella siempre ha sido ser un tribunal que dé líneas jurisprudenciales que luego los estados puedan ir desarrollando en sus ordenamientos internos. Por lo tanto, tiene sentido
este planteamiento que la Corte va a hacer de decir, no son solo jueces, no es solo la Convención Americana de Derechos Humanos, también es mi jurisprudencia. Sin embargo, como veremos a continuación, esas ampliaciones generaron muchas críticas y muchas resistencias. Entonces, la Corte Interamericana, que en un primer momento dijo son los jueces, es el Poder Judicial quien tiene que hacer este control de convencionalidad, eso lo dice en Armonacía de Arellano. Luego, en Trabajadores Cesados del Congreso, dice los órganos del Poder Judicial. Y más allá del fraseo, decimos, bueno, sigue en el Poder Judicial y todo eso tiene sentido por estos fundamentos primigenios que vimos. Pero luego, en Cabrera García y Montiel Flores contra México, la Corte dice, no es solo el Poder Judicial, también son los órganos de justicia. Y entonces allí aparece la pregunta de si la Fiscalía también estaría obligada a hacer control de convencionalidad. Y es importante tener presente que, claro, un juez tiene autorización para inaplicar una norma, porque de nuevo, no estamos hablando de interpretación conforme y no estamos hablando de entidades que regulan. Ciertamente, cuando el Congreso va a emitir una ley, yo esperaría que si le pasan un proyecto de ley incompatible con la convención, prefiera poner una norma que sea compatible con la convención. Pero cuando estamos hablando de otras entidades públicas, de lo que estamos, como la Fiscalía, es que la Fiscalía decida inaplicar una norma interna y preferir una norma internacional. Y eso muchas veces puede ser problemático con las competencias que las entidades tienen. En el caso de la fiscalía, cabe la pregunta de si una fiscalía puede, em, digamos, inaplicar o modificar el alcance de una conducta delictiva por considerarla que es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos o que puede modificar o inaplicar alguna etapa del procedimiento de investigación fiscal por considerarla contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, o si eso es algo que siempre tendría que realizar el Poder Judicial cuando realiza un control de la actuación de la Fiscalía, por ejemplo, en vía de proceso de amparo. La evolución de la jurisprudencia siguió, la Corte empezó a hablar de toda entidad pública, todo poder del Estado, y en el caso Hellman contra Uruguay plantea la idea de toda autoridad pública. La particularidad del caso Hellman es que en ese caso se discutía la aplicación de unas leyes de amnistía por parte del Poder Judicial que habían sido previamente validadas o respaldadas por la población uruguaya a través de un plebiscito. Entonces, no se trataba solo de una ley dada por el Estado que el Poder Judicial aplicó, sino que se trataba de una ley propuesta por el Estado, validada por la sociedad uruguaya y que cuando se le pide al Poder Judicial que la inaplique, el Poder Judicial va a decir, no, no la voy a inaplicar porque esta ley goza de respaldo popular. Y entonces la Corte Interamericana, en su sentencia, no solamente va a decir que los jueces debieron hacer control de convencionalidad, que es algo que siempre ha venido diciendo, sino que va a decir que toda autoridad pública debe hacer control de convencionalidad. Y por lo tanto, lo que la Corte está queriendo decir es que el pueblo uruguayo reunido en el momento del plebiscito era una autoridad pública y por lo tanto esa sociedad uruguaya reunida también debía hacer control de convencionalidad. Y aquí sí las críticas llovieron a la sentencia de la Corte, principalmente por un sector de constitucionalistas de la doctrina, entre ellos el profesor Roberto Gargarella, que criticó esta sentencia planteando que implicaba una intromisión muy grande en las dinámicas internas de los estados y que ciertamente no le podemos pedir a una población que haga control de convencionalidad y prefiera no votar por una norma que desconoce ciertos estándares internacionales, más allá, digamos, de que siempre sería lo esperable desde una perspectiva ciudadana que las personas procurásemos maximizar los derechos humanos, el derecho constitucional consideró que la Corte había cruzado una línea. Y entonces, a partir de allí, la Corte retrocedió. Y en el caso de Rocha Hernández y otros contra El Salvador, la Corte planteó que el control de convencionalidad vincula a todos los poderes y órganos estatales, sí, pero añade esto, evidentemente, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Con lo cual, tendríamos que pensar que la Corte está circunscribiendo la aplicación del control de convencionalidad, sí, a entidades en general, pero siempre y cuando se den en el marco de un proceso o en el marco de una resolución de controversias. Esto porque habla de que se tiene que tratar de una entidad que tenga competencias y por otro lado que se dé en el marco de regulaciones procesales. Por lo tanto, tendríamos que decir que lo que la Corte está planteando es que esto será un deber de los jueces, sí, esto será un deber de los órganos que resuelven controversias,
y también será un deber de los tribunales administrativos. Aquí se abre una línea de discusión con lo que ocurriría en el caso peruano, porque en el caso peruano el Tribunal Constitucional ha dicho que no corresponde el control administrativo de constitucionalidad, el control difuso de constitucionalidad administrativo, pero la Corte estaría diciendo que sí corresponde el control difuso de convencionalidad administrativo. Entonces creo que ese es un aspecto que se podría debatir. Sin perjuicio de ello, pues como estoy diciendo, me parece que eh, la Corte está delimitando nuevamente de esta amplitud que tuvo ahora, la está delimitando al marco de mecanismos de resolución de controversias. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió el estándar o el parámetro de convencionalidad, ¿no? Estas normas se contrastan con respecto de qué. Y entonces, en Almonacid Arellano contra Chile, la Corte establece que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero en Cabrera García y Montiel Flores, la Corte dice es la Convención Americana de Derechos Humanos más la interpretación que yo hago de ella, es decir, mi jurisprudencia. En Diario Militar contra Colombia, la Corte dice, y también son otros tratados del sistema interamericano. Y finalmente, en la opinión consultiva 24, la Corte dice, y también son las opiniones consultivas. Y entonces aquí nuevamente llovieron críticas. ¿Por qué? Porque, bueno, la Convención Americana es vinculante, pero se generan otros problemas a partir de plantear toda la jurisprudencia, por ejemplo, todo debe ser, o a partir de las opiniones consultivas, porque respecto de las opiniones consultivas, no hay ninguna disposición en el sistema interamericano que establezca que las opiniones consultivas son vinculantes. Sin embargo, la propia Corte, en su opinión consultiva, establece que van a ser vinculantes porque las eleva al parámetro de convencionalidad. Entonces, se generan algunos problemas al extender esta figura del parámetro. Un primer problema es que se omiten los límites a la aplicabilidad de otros tratados como parámetro de interpretación. ¿Qué significa esto? Antes, cuando la Corte Interamericana interpretaba la Convención, podía utilizar otros tratados para interpretarla. Quizás el ejemplo más conocido sea el del derecho a la consulta. La Corte tiene muchos casos sobre derecho a la consulta, a pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos no consagra el derecho a la consulta. Lo que hizo la Corte fue interpretar el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos a la luz del convenio 169 de la OIT y le dio contenido incorporó el derecho a la consulta. Pero el requisito para hacer ese ejercicio interpretativo, decía la Corte, era que el Estado que estaba siendo juzgado fuese parte de la Convención Americana, por supuesto, pero también fuese parte del 169. Porque si el Estado no era parte del 169, no podíamos traer el derecho a la consulta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, si ahora el derecho a la consulta está en la jurisprudencia, entonces es exigible a cualquier Estado, sea o no parte del convenio 169. Es decir, con el planteamiento de que toda la jurisprudencia se vuelve parámetro de control de convencionalidad, están surgiendo obligaciones para los Estados a partir de tratados de los cuales los Estados no son parte. Es decir, ya no sería, lo que no se vuelve obligatorio por el tratado, o sea, aquella obligación que el Estado soberanamente decide no ratificar, se volvería obligatoria en vía jurisprudencia. Lo cual también implica también cambiar las reglas de juego, porque la jurisprudencia siempre ha sido considerada una fuente auxiliar y no una fuente principal. Pero lo que la Corte nos estaría diciendo ahora es que es una fuente principal. Un segundo problema es que algunos de los tratados del sistema interamericano y que la Corte establece como parámetro de convencionalidad son tratados que ella no puede interpretar porque no tiene competencia directa. O también son instrumentos no vinculantes, son instrumentos de soft law, por ejemplo, o pronunciamientos de algunos órganos no vinculantes que la Corte de alguna forma cristaliza en su sentencia y a partir de allí los revestiría de una naturaleza vinculante. Un tercer problema es que, claro, decir la Convención Americana y la interpretación que he dado de ella es abarcar todas las sentencias. Y entonces sería plantear que todo lo que la Corte dice se vuelve un estándar. Y creo que eso es peligroso, en primer lugar, porque la Corte a veces ha cambiado de estándares. Por ejemplo, en un primer momento dijo que juzgar a civiles en fuero militar no era vulneratorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero luego modificó esa línea jurisprudencial y determinó que sí se vulneraba
el deber de juez independiente, natural, predeterminado por ley. Entonces, un primer problema es que en realidad la Corte sí cambia a veces de estándar y que todo se vuelve estándar puede ser confuso, pero también esto de que plantear que todo se vuelve estándar puede ser complejo porque no necesariamente todo lo que la Corte dice debería tener la pretensión de ser estandarizable. La primera vez que la Corte resuelve un caso, y un caso difícil, podría ser que no se sienta plenamente segura de lo que está diciendo. Igual tiene que resolverlo, pero resolver un caso es distinto a plantear que esa resolución se vuelve estandarizable para todo el sistema interamericano. Em, Plantear que una sentencia que se adoptó por mayoría y no por unanimidad se vuelve estándar también podría ser complejo. Yo creo que cuando la Corte plantea el control de convencionalidad, de alguna manera está tratando de pasar a un sistema de precedentes, pero no estableciendo reglas del sistema de precedentes. Entonces, se hace muy difícil pensar que con la cantidad de jurisprudencia que tiene la Corte, en donde no identifica plenamente cuál es la ratio decidendi, en donde cambia de posiciones muchas veces, podamos plantear que todo sea estandarizable. Y finalmente, también el control de convencionalidad viene a echar por tierra ese argumento de que la Corte no es una cuarta instancia. Ahora la Corte termina siendo una cuarta instancia porque se considera que si el Poder Judicial no acató la jurisprudencia de la Corte, entonces hay una vulneración al deber de motivación y la Corte puede decirle, no, resolviste mal, la manera correcta de resolver es esta. Entonces, hay varios problemas al extender la figura en cuanto al parámetro de interpretación y entonces frente a ellos creo que es posible pensar en una interpretación, una reinterpretación del control de convencionalidad que permita hacerlo más funcional. Yo diría, en primer lugar, que tenemos que reconocer lo positivo del control de convencionalidad en los términos en los que la Corte lo plantea ahora, es decir, no solo la Convención Americana, también jurisprudencia. Creo que es importante. Creo que es positivo, y lo decía hace un rato. Hay detrás la idea de que la jurisprudencia irradie en los ordenamientos internos de los estados. Y ciertamente, si la Corte Interamericana es el intérprete autorizado, pues tiene sentido decir, ok, quizás lo que la Corte está diciendo es importante, es correcto, es compatible con los derechos humanos. Entonces, creo que es positivo el control de convencionalidad, pero deberíamos moderarlo un poco. ¿Por qué? Porque creo que no cualquier decisión debería marcar el parámetro del control de convencionalidad, sino que más bien deberíamos avanzar hacia un sistema de determinación de precedentes vinculantes, en donde la Corte identifique qué sí entra en el parámetro de control de convencionalidad. Por ejemplo, como lo hace el TC peruano, diciendo, bueno, esto se vuelve precedente de observancia obligatoria. Por ejemplo, a partir de las votaciones, las sentencias adoptadas por unanimidad son precedentes de observancia obligatoria, las otras no. O, por ejemplo, como ocurre con la Corte Suprema de Justicia de México, cuando hay una reiterancia de fallos. A la tercera sentencia sobre los mismos hechos con el mismo razonamiento, se entiende que se ha vuelto un precedente de observancia obligatoria. En esa línea, entonces, las decisiones de la Corte creo que pueden ser un punto de partida en la argumentación, porque tenemos que confiar en que lo más probable es que esas sentencias, esas decisiones, tienen una motivación que es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos. No tenemos por qué pensar que la Corte lo hizo mal. Creo que debemos empezar partiendo de la premisa de que quizás la Corte lo hizo bien. Y si tengo un caso y hay una sentencia de la Corte que versa sobre ese caso, entonces esa debe ser mi primera fuente, ¿no? Mi fuente principal o mi fuente primera para aproximarme a ese caso, porque probablemente la forma en la que la Corte ha resuelto ese caso me va a servir. Sin embargo, creo que los jueces y juezas deben tener derecho a disentir del de el fallo de la Corte, siempre y cuando lo motiven adecuadamente. Y lo motiven adecuadamente no es decir, bueno, acá están mis razones, si es que mis razones son discriminatorias. Cuando el Tribunal Constitucional de Derechos Humanos, en el caso sobre matrimonio igualitario, decide no aplicar la opinión consultiva, básicamente decide hacerlo sobre la base de tres argumentos. Uno, las opiniones consultivas no son vinculantes. Dos, el matrimonio es un sacramento. Y tres, los fines del matrimonio son la reproducción de hijos y eso no se puede lograr con personas del mismo sexo. Ninguno de los tres argumentos es un argumento basado en derechos humanos. Más bien yo diría que el primero es formal y los otros dos, decir que el matrimonio es un sacramento o decir que el matrimonio tiene fines reproductivos únicamente,
son argumentos incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que los jueces, en teoría, tienen derecho a disentir de lo que la Corte diga porque la Corte podría equivocarse. Pero si cuando yo estoy construyendo mi argumentación para apartarme del razonamiento de la Corte, me doy cuenta de que no puedo construir una argumentación que sea compatible con los derechos humanos, sino que termino construyendo una argumentación discriminatoria o una argumentación que vulnera otros derechos, entonces tengo que concluir que no hay otra ruta argumentativa posible y que debo acatar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto en su sentencia. En esa línea, entonces, como idea clave, yo diría que el control de convencionalidad puede no ser el punto de llegada. Los jueces y juezas pueden apartarse, podrían eventualmente apartarse de la decisión, pero sí debe ser el punto de partida. Hay que empezar por ahí y solo si puedo construir una argumentación distinta a la de la Corte, pero compatible con los derechos humanos, entonces podré decir que es una argumentación válida, que no está de acuerdo con la Corte, pero que cumple con las garantías de motivación y del parámetro de derechos humanos. Si no logro construir esa argumentación, pues entonces quiere decir que no había otra ruta argumentativa posible y que debo eh, hacer caso a la decisión de la Corte. Bien, con eso entonces terminamos esta sesión. Les dejo allí las referencias bibliográficas para profundizar un poco en el estudio del control de convencionalidad. Recomiendo la lectura de Ferrer MacGregor y para profundizar acerca de los problemas que he estado señalando en esta sesión, recomiendo el artículo de mi autoría del año 2014 sobre problemas prácticos de control de convencionalidad en los procesos de argumentación jurídica de los tribunales nacionales. Muchas gracias.